le confió algo precioso en sus manos. Dios no le confió cualquier cosa. Eso que usted tiene es un tesoro invaluable que Dios le ha dado. Es una riqueza grande que Dios le ha dado. No la esconda, sino que multiplíquela. Recuerde que siempre Dios nos da una palabra, y a veces la palabra no es lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Amén. Y como tema en esta noche es fiel en lo poco, grande ante el Rey. Entonces vamos a repetirlo todos, 1, 2 y 3. Fiel en lo poco, grande ante el Rey. Amén. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta una parábola sobre los talentos, pero cuando Él cuenta esta parábola, está enseñando que la fidelidad no se demuestra con grandes cosas, sino en cómo respondemos ante las pequeñas responsabilidades que Dios nos confía. Ahora, presten mucha atención. No todos reciben lo mismo. Amén. Pero alguien recibe siempre un don, un llamado, una oportunidad o un ministerio. Y lo que Dios espera no es que compitamos los unos con los otros, sino que seamos fieles con lo que tenemos. Así que dígale que está a su lado, debe ser fiel con lo que Dios te ha dado. Y yo quiero que analicemos este versículo. Bueno, la gloria sea al Rey, amén. Aleluya. Por favor, me colaboran con la siguiente. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y todo lo que respira. Bueno, regalémosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya. Déjenme en la primera, por favor, donde dice Primera de Corintios 12, amén. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y si usted se da cuenta, en el versículo dice que el Espíritu es el que da los dones. Luego dice, hay diversidad de ¿qué? De ministerios. ¿Y quién los da? Nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor mismo. Y luego hay diversidad de operaciones. ¿Y quién las da? Nuestro Dios Todopoderoso, amén. Entonces vemos que la Trinidad de nuestro Señor otorga bendiciones, amén. La Trinidad nos otorga bendiciones. Entonces cuando Dios nos hizo o Dios nos creó, nos bendijo, amén. Y vamos a mirar, aquí le voy a dar un ejemplo sencillo. En los talentos, un ejemplo, un músico tiene la capacidad natural o una habilidad innata, amén, que Dios pone en una persona desde su nacimiento. Un ejemplo, tiene un oído musical, sabe distinguir los tonos, tener ritmo y tener buena coordinación y sensibilidad para la música. O sea, tiene una capacidad para percibir. Luego me habla del don, que es una habilidad espiritual. O sea que usted puede tener el talento de música, ¿sí? de tocar ese instrumento. Pero hay personas que tocan el instrumento y cuando tocan el instrumento sienten algo precioso, ¿verdad? Que fluye. No sé si le ha pasado, yo no sé que le voy a la iglesia, amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, es algo que fluye, ¿cierto? O sea, usted dice, sentía algo especial cuando esa persona toca, se siente algo especial, amén. Ahí tiene un don, ¿por qué? Porque es algo sobrenatural que da el Espíritu Santo de Dios, amén. Y tenemos el ministerio. Ustedes saben cuáles son los ministerios. El ministerio del pastorado, el ministerio así del profeta, el ministerio de maestro. Bueno, y ese ministerio, amén, lo desarrollamos en el lugar donde nos encontramos, en este lugar que el pastor está ejerciendo acá su ministerio pastorado, donde en la iglesia, amén. Entonces, gloria al Señor, la operación fluye de la siguiente manera. Usted está tocando un instrumento, tiene ese talento, ¿cierto? Y entonces, como también tiene el don, o sea, se siente algo espiritual, hay una atmósfera bien hermosa en este lugar y se manifiesta, o sea, las operaciones. Entonces llega el Señor y actúa en su corazón, sana su interior, sana su vida, ocurre un milagro. Puede ser poderoso que alguien esté adorando y llegó en una silla de ruedas y de repente se levantó, porque Dios hace
como quiere, ¿cierto? En eso consiste, gloria al Señor. Entonces, para resumir, el don es una habilidad espiritual que le otorga el Espíritu Santo. El ministerio es el lugar donde donde hacemos el servicio que lo da nuestro Señor Jesucristo, y la operación nos la da el Señor porque Él es el que actúa en medio de ella. Amén. Pero en el día de hoy les voy a hablar sobre los talentos. Ahorita Anita, estaba mirando a Ana porque Anita empezó a hablar de los talentos y eso, y Dios mío, le dije, Anita se va a poner a predicar lo que Dios me dio en esta noche. Amén. Y quiero que leamos en Mateo 25, 14 al 30, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a ¿qué? Su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció ¿con quién? Con ellos. Gloria al Señor. Pero el que había recibido, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y dónde lo invita? Al gozo de su señor. Luego dice: llegando también el día en el que había recibido los 2 talentos, dijo: bueno, Señor, 2 talentos he recibido, me entregaste, y aquí tiene lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí. Escondí ese talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y vamos a leer ahora lo que es la sentencia. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. Quitarle pues, no, todo junto, más fuerte. 1, 2 y 3. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Ahora miremos algo. ¿Qué era un talento en la Biblia? En los tiempos bíblicos, un talento no era una habilidad, sino una unidad de peso con un valor monetario. Era una moneda usada para calcular metales preciosos como oro, como la plata, como el bronce. Pero Jesús no contó esta parábola de los talentos en este momento, para hablar de los talentos, sino de grandes cantidades de dineros que los patrones o los señores les confiaban a sus siervos. Miremos, el talento representaba, como ustedes pueden ver aquí, una enorme riqueza, y su peso variaba según su cultura o región. Entonces, en la cultura romana, el talento aproximadamente era 32,3 kilogramos en oro, plata, una gran cantidad de dinero. En el griego, 26 gramos de plata, una riqueza considerable. Para los egipcios, 27 kilogramos en plata u oro, un valor comercial bastante alto. Y para los de Babilonia, 30,3 kilogramos de plata, que era un tesoro valioso. Eso era lo que valía. Pero según lo que está contando aquí nuestro Señor Jesucristo, el que habla el Nuevo Testamento, era posible de
58,9 kilogramos. Entonces, 58.900 aquí lo vamos a pasar a dólares, queda como en $2,000 o 2,000 pesos, sí, $2,000, perdón, $2,000. Y aquí usted me va a ayudar porque yo para esto no es que sea muy buena, amén. Pero entonces si lo convertimos a pesos colombianos, con la tasa actual quedan 7.7 millones más o menos, era lo que estaba costando, sacándolo con lo que estamos actualmente, amén. O sea, era una gran riqueza. Y que le diga entonces el Señor, tome, a usted le voy a dar esto, tome, a usted le voy a dar, o sea, le estaba dando grandes cantidades de dinero, amén. Ahora, ¿qué es una ánfora? Quiero que miremos qué es una ánfora. En el contexto del Nuevo Testamento era un recipiente, como ustedes lo pueden ver, de una puntica, y se agarraba a los dos lados y cavaban en la tierra como un huequito y ahí ponían en la ánfora. Entonces este recipiente grande de barro, de cerámica, con dos asas, una boca estrecha, ahí almacenaban líquidos, granos, aceite, vino, agua, ¿sí? Almacenaban muchas cosas. En el contexto histórico simbólico, el ánfora era común en la vida cotidiana de los pueblos del Mediterráneo, especialmente en Israel, en Grecia y en Roma. Y en los tiempos de Jesús era un símbolo de almacenamiento y valor. Y el contenido que guardaba era de provisión o de riqueza. Y algunas parábolas o relatos bíblicos mencionan esta ánfora o esta vasija. Por ejemplo, en Juan 2:6, en las bodas de Canaán lo menciona como las tinacas de piedra. Y estas tinacas eran para los ritos de purificación. Y en Marcos 14:13 Jesús le dice, id a la ciudad y allá os saldrá o al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, cuando le dice así. Entonces seguirle, o sea, ese cántaro de agua era una ánfora que llevaba ese señor en ese momento. Ahora, en relación con los talentos, el ánfora servía de medida de referencia. En la antigüedad, el talento no era solo la moneda en peso o en metales preciosos, sino que también se relacionaba con la cantidad de agua que se podía depositar en esa ánfora. Un ejemplo, ¿cuánta capacidad tiene esta botella para guardar agua? El litro, ¿cierto? El litro es más grande, ¿cierto? El otro. Amén. El que tiene ya el hermano es más grande, ¿cierto? Según la capacidad puede guardar. Pongamos que esa es una ánfora, amén. Entonces ahí guardo según la capacidad. Diga conmigo, según la capacidad que se pueda almacenar. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando dice, entonces tú dices, este tanque tiene esta capacidad, esta pimpina tiene esta capacidad para tantos litros de agua. Entonces se decía que el talento equivalía al peso en oro, pero en esto era en lo que equivalía el contenido que tenía el ánfora. Ay, no, la pastora, ¿por qué nos está hablando todo esto? ¿Qué le estará pasando a la pastora? Bueno, resulta que Jesús usaba muchas formas para hablarle al pueblo, ¿cierto? Ahorita tenemos formas fáciles para poder explicar. Imagínense nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿cómo le voy a explicar a este pueblo para que me puedan entender lo que yo les voy a hablar? Entonces lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue que tomó conceptos conocidos de ese tiempo, como el talento, como el ánfora, ¿cierto? Y los elevó del plano material, los llevó a un plano espiritual, amén. Entonces, antes el talento era una medida de peso o valor económico, pero en la parábola Él lo transforma en una medida especial de capacidad. Amén, diga conmigo capacidad. Entonces la capacidad de cada siervo para ministrar lo que Dios le confía. Amén, 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 diga conmigo la capacidad de cada siervo para ministrar lo que Dios le confía. Entonces recordemos sobre los dones. La Biblia habla de los dones como regalo y como capacidad. Entonces, ¿cómo la formaríamos? Una capacidad que Dios nos regaló. Amén o no amén. Entonces volvemos al ejemplo del músico. Uno dice, tiene el talento de tocar un instrumento,
Pero en sí no es el talento de tocar, es la capacidad para poder tocar ese instrumento. ¿Sí me hago entender? Tiene una capacidad auditiva. Usted sabe, él maneja los dos hemisferios. Con esta mano tocan los agudos, con esta los graves y están haciendo ritmos diferentes, ¿cierto? El de la guitarra igual, pero más bravo para mí es el de la batería. ¿Por qué? Porque con esta está haciendo un sonido, con esta está haciendo el otro y con el pie está haciendo otro diferente. La capacidad que tiene para poderlo hacer. Y si muchos de los que están sentados allá no tienen esa capacidad, para ellos es fácil, porque tienen el talento, o sea, la capacidad de poder desarrollarse y hacerlo de una manera fluida. Pero todos no tenemos esa misma capacidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pero no serán chef, y algunos de los que están sentados son chef. Tienen la capacidad de catar un gusto. Dice que uno tiene un gusto en el paladar que no todo el mundo tiene, ¿cierto? Algo innato especial. Esa capacidad. Dios a cada uno, les dije al principio, a cada uno nos dio algo. Amén. Ahora, según la parábola, a uno, entonces dice, a uno le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Amén. Entonces podemos ver el timbo grande, el mediano, el pequeño y así. Más pequeño y lo llena según la capacidad. Amén. Ahora usted es ese instrumento, esa vasija, y Dios la llena según su capacidad. Por eso a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y note algo, vuelva y diga conmigo, según la capacidad. Habían 3. ¿Y qué quiere decir? Que a todos le dio un talento, a todos le dio algo. Y todos los que estamos aquí en aposento alto, amén, a todos Dios nos ha dado algo. Amén. O sea que tenemos un talento porque Dios nos lo dio a todos. Eso dice la palabra del Señor. O sea que nadie se quedó sin nada. Y que solamente esto lo da Dios, porque dice la palabra que en Santiago 1:7 que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Si me han entendido hasta ahí, mis hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria al Señor. Si no, volvemos a empezar, dijo el pastor. Bueno, seguimos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, y dígaselo al que está a su lado: Dios nos va a pedir cuentas. Míralo, mire el que está a su lado. Si no, mire el que está atrás, pero dígale a alguien, dígale: Dios nos va a pedir cuentas. Y es más, le conseguí el versículo bíblico, amén, para que se lo aprenda. Dice Mateo 25:19. Mire, imagínense que hasta el inconverso se sabe este versículo y no sabía que estaba escrito en la Biblia, pero él sabe que a Dios le vamos a dar cuenta, ¿cierto? Y dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Wow, ¿cierto? Arregló cuentas con ellos. Cuando Dios lo llame, ¿usted qué le va a decir? Cuando Dios le pregunte, que le digo, bueno, yo a usted le di algo y usted sabía que lo tenía, ¿usted qué le va a decir? Entonces, vamos a mirar la calificación que Dios da. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que fueron calificados. Los llama al que tiene 5, los llama al que tiene 2 y llama al que tiene 1. A todos los llamó. No se quedó ninguno sin llamar. Dice: a todos los llamó. Y los 2 primeros fueron calificados como siervos fieles. Amén. Siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que le dio 1 lo llamó siervo malo y negligente.
Mateo 25, 24 y 25 dice: pero llegando también el que le había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve que miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes todo lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Eso le dice el Señor: siervo malo y negligente. Y yo quiero que usted note algo muy importante en esta palabra. ¿Qué concepto tenía ese siervo de Dios? Mire lo que dice: pero llegando el que le había recibido uno, le dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí ese talento en la tierra. Aquí, Señor, te lo devuelvo. ¿Cuál era el concepto que él tenía del Señor? Y sabe que me di cuenta, se apagó la pantalla, jóvenes, que el siervo no conocía verdaderamente el corazón de su Señor. Su respuesta revela la percepción distorsionada que tenía de Dios. Lo veía como un Dios duro, lo veía como un Dios exigente, lo veía como un Dios distante, como alguien que me va a castigar todo el tiempo, porque le tengo miedo. Y una cosa es el miedo y otra cosa es el temor a Dios. Temor a Dios es respeto. Temor a Dios es amor. Temor a Dios es obediencia. Pero él no tuvo temor, él tuvo miedo, porque él decía: eres un hombre duro, exigente, distante. Me dio miedo, Señor. Si ven la percepción tan distorsionada que tenía de Dios, o sea que lo veía como alguien fuerte, duro, seco, y no lo veía como un buen padre. No lo veía como alguien en quien confiar. No lo veía como alguien que recompensa la fidelidad. El miedo de usar tu talento es el concepto que tienes equivocado de Dios. Y muchos de los que están aquí no están usando lo que Dios le dio. Muchos están sentados ahí porque han hecho lo mismo que hizo este siervo. Cavaron un hueco en la tierra y metieron ahí el talento. Enterraron todo lo que Dios le dio. Hay una parábola también que dice que no se puede esconder la luz debajo del almud, debajo. No se puede. Usted cuando compra un bombillo, ¿dónde lo pone? En un lugar alto para que ilumine y disperse la oscuridad, ¿cierto? Usted no pone un bombillo debajo de una sábana, debajo de la cama, en un lugar donde no se pueda ver, porque usted necesita luz. Amén. Pero si usted lo esconde, si usted es luz en medio de tinieblas, si Dios lo llamó para algo, pero usted no quiere avanzar en el reino de Dios, quiere estar sentado porque ha enterrado su talento. Señor, tú me lo diste, pero yo lo escondo, tengo miedo. O sea, usted tiene una percepción distorsionada de Dios. Usted no lo está viendo como ese Padre bueno, fiel y misericordioso, sino como alguien malo, como hizo Él. ¿Qué percepción tenían los que le dio 5 y 2 talentos? Porque ellos sí trabajaron. ¿Sí ve que cambia mi cosmovisión? Cambia la manera en que yo miro a Dios, en que conozco a Dios. Y esto lo dijo, lo leí al principio en la alabanza, cuando lo dice el patriarca Job. En el capítulo 42 él dice: Señor, ¿sabe que yo pensaba que me la sabía toda de usted, pero cuán equivocado estaba? Él luego dice: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, sus ojos fueron abiertos.
Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. O sea, cambió su cosmovisión, su percepción de Dios, y pudo ver a Dios como es. Amén. Cuando usted cambia esa cosmovisión, esa percepción, usted va a sacar su talento de donde lo tiene enterrado, y usted se va a poner a trabajar con gozo, con fuerza, con actitud, como aquellos que tenían el 5 y 2 talentos. ¿Qué es lo que Dios busca? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora miremos lo que el Señor le responde. Dice así: respondiendo su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malo y ¿qué? Negligente. Dígalo fuerte, no le dé miedo. 1, 2 y 3. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Tremendo, ¿cierto? Si usted tiene ese talento, por ejemplo, usted tiene una forma de orar tan preciosa que casi nadie la tiene, y usted no lo está haciendo, ¿usted qué está haciendo? Usted no sabía que ser un intercesor. Moisés era un intercesor, y eso es ser grande ante el Señor. Y Moisés clamaba. Imagínense que tanto era el clamor tan poderoso que hacía que Dios retrocediera a ciertos dictámenes que tenía. Pero usted no, usted lo ocultó. Me dio miedo, me soy el más malo, la más mala, el más terrible. Entonces, como soy tan terrible, lo voy a guardar. Pero Dios le dice: siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros para que ellos hubieran hecho algo por ti, y que cuando yo viniera, por lo menos hubiera recogido los intereses. ¿Cierto? Esto es lo que dice el Señor. Ahora, ¿usted cómo quiere que Dios lo llame? Si usted hasta el momento ha sido negligente, no, quitémosle lo malo, ¿sí o no? Negligente, Dios está hablando. Dios está diciendo: no quiero que sigas así. Necesito que saques aquello que yo te he dado. Estamos trabajando en una campaña. ¿Cómo se llama la campaña? Sinergéticos. Pero la campaña no es solo hasta noviembre. La campaña empezó desde hace ya un mes, ¿cierto? Y se está hablando de esta campaña, y estamos hablando de esa campaña. Y les dije en un servicio: muchos hablan de sinergia, pero no se están moviendo. No les veo la foto, ¿cierto? Ahí es la evidencia. Mira el muro y usted ve la evidencia. ¿Quiénes están haciendo el trabajo? El que no, ¿cierto? Es el muro de la evidencia. Pero yo no soy capaz porque eso no es lo mío. Pero déjeme decirle que algo Dios nos dio a todos, según nuestra capacidad. Luego el Señor iluminó al pastor. Hicimos unas cartillas, material de trabajo. Luego hicimos devocionales, material para trabajar. Lo que tiene material, lo que pasa es que usted tiene miedo y tiene su talento escondido. Y Dios le está diciendo: saque ese talento y póngalo a funcionar, porque usted tiene que multiplicarse, ¿cierto? Dice: multiplíquese, dice el Señor. Multiplíquese. Ay, no, es que no voy a trabajar. Dios me habló y me dijo que no trabajara más en la iglesia. ¿Cuándo Dios dice eso? Cuando Dios está diciendo: ponga a funcionar su talento. Dios no contradice su palabra. Amén o no amén. Entonces, si Dios dijera: no contradiga, o sea, no trabajen, no prediquen, ¿cuántas almas se van a ir al infierno? Y si Dios le dice: esa familia era vecina suya, pero usted le dio miedo, escondió y no quiso hablar, y toda esa familia se fue sin Dios, ella le va a tener que dar cuentas a Dios, porque esas almas se perdieron. Porque ella pudo hablar, pero ella cayó. O sea, cayó la boca, amén. No quiso hablar. ¿Ya me comprenden la palabra? ¿A dónde quiero ir? De lo que Dios nos está dando, pero nosotros lo estamos escondiendo. Algunos tienen a veces más de 5 talentos, no solo uno, y todos los tienen escondidos, olvidándose de que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios.
Ahora, ¿Dios quiere que haga lo mismo del siervo infiel? ¿Dios quiere que seas como él? ¿O quieres que sea como los siervos fieles? Entonces, hay una ley de los talentos. Y vamos a mirar cuál es. Está en el versículo 29. Vamos a leerlo todos juntos. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Esa es la ley de los talentos. Vamos a aprendérnoslas una vez más. 1, 2 y 3. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. O sea que entre más uses lo que Dios te dio, más se va a incrementar. Entre más usted ponga en práctica este talento, esta capacidad para poder tocar este instrumento, más vas a aprender, ¿cierto? Entre más lo uses, más vas a aprender. Entre más prediques, más vas a aprender. Entre más evangelice, aún empezando mal, más vas a aprender. Porque el que tiene, le será dado más. Usted tiene una empresa, ¿cierto? Ahora llevémoslo al campo empresario. Y usted tiene que moverse para que su negocio vaya creciendo, ¿cierto? Y usted tiene que moverse y traer aquí, traer para tener más. Pero el que menos tiene, ¿ustedes se acuerdan de esas tiendas que uno va y no encuentra nada? Hay una tienda que más que sea algo, esto lo hablaba yo con una hermana, ¿cierto? Más que sea algo y usted dice, voy a esa tienda porque siempre encuentro lo que estoy buscando. Pero a esa no voy porque nunca tiene nada. Yo voy a donde la hermana porque siempre que voy tiene algo para dar. Yo voy donde esa hermana porque siempre sus oraciones, no sé, algo pasa. Cuando predica algo pasa. Yo voy a aposento algo porque siempre tiene algo para dar. Y entre más tiene, más le llega, porque él tiene esa capacidad, ¿cierto? Y entonces Dios empieza a bendecir más y más y más. Pero el que no tiene, la tienda que no tiene, la empresa que no tiene, se va a la quiebra. Y cuando usted se da cuenta, cerraron la tiendita, porque nunca tuvo desde que comenzó. Y cuando usted se da cuenta, usted no tiene nada, dijo el Señor, bueno, usted no lo quiso, se lo quitó y se lo dio al que estaba trabajando. La ley de los talentos es porque al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún de lo que no tiene, se le quitará y se le dará al que tiene. Poderosa palabra, ¿cierto? Por eso los siervos fieles incrementaron el valor. Por eso dieron el doble. Por eso dieron más. Porque ellos empezaron a trabajar en lo que Dios le había confiado. Dios le confió algo precioso en sus manos. Dios no le confió cualquier cosa. Eso que usted tiene es un tesoro invaluable que Dios le ha dado. Es una riqueza grande que Dios le ha dado. No la esconda, sino que multiplíquela. Ahí vemos la sinergia, ¿cierto? La multiplicación en este lugar. Y Dios quiere que multipliques. Que porque no soy pastor. No, tú no serás pastor, pero serás un gran evangelista porque estás allá predicando el evangelio. Pero entonces dijo, sí, pero es lo que Dios está buscando. Y así vas a incrementar, así vas a crecer. Y es lo que Dios quiere, amén. Ahora, miremos la sentencia. Y al siervo inútil, ¿qué le pasó? ¿Lo echaron dónde? Afuera, donde va a ser ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Acá hay una sentencia. La sentencia es el castigo. Entonces miremos. Y al siervo inútil echarle ¿dónde? La primera palabra que está en amarillo que dice tinieblas. O sea, en el anonimato. No es nadie. No es nada. Está en nada. Porque está en tinieblas. En anonimato. Pero el que Dios usa, entonces vas a tener fama y popularidad. No, es que yo no busco fama y popularidad. Pues sí, porque lo van a buscar
para orar, no para que usted se crezca, amén, sino para que usted ore. Voy, porque en ese pastor hay una fama, ¿cierto? De que cuando ora por los enfermos son ¿qué? Sanos, porque allá hay restauración. Voy donde la hermanita, porque cada vez que la hermanita Clementina ora por mí, algo me pasa. Entonces, esa es la fama de la que yo le hablo, ¿sí? ¿Me hago entender? Voy porque tiene el músico enseña excelente, amén, ya tiene una fama de que es muy bueno en lo que hace, amén, a eso es a lo que me refiero. Y cada vez va a tener más y más y va a ir creciendo, ¿verdad? Ahora dice, las tinieblas, ¿de dónde? De afuera, o sea, separación. Va a estar separado. Mientras el que Dios usa va a tener aceptación. Mientras el que trabaja para Dios va a tener aceptación. Y ahora dice, y allí será el ¿qué? El lloro. ¿Y qué es lloro? Amargura, tristeza, dolor. Mientras el que lo usa o trabaja para Dios tendrá gozo en el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso. Entonces, cuando las personas están en tinieblas, están apartadas y están en amargura, entran en una actitud oscura y empiezan tan amargados. El que está amargado habla mal de todo el mundo, de la gente, y entonces empieza a criticar y no, y que esto no, y que esto no me gusta, y empiezan así. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Siervo malo, negligente, en latín es negligere, o sea, que no escoge. Esa es una persona negligente, una persona que esconde ese talento, una persona ya no tiene, porque ya entra en tinieblas, entra en oscuridad, es apartado, pero no para lo bueno, ¿cierto? Entonces viene, ya no tiene derecho a escoger. ¿Por qué? Porque este siervo fue indiferente, fue apático, fue negligente y no quiso participar en la iglesia. No quiso participar en el Señor, no quiso participar en la obra de Dios. Entonces lo llaman negligente. Mas el siervo fiel es una persona, diga conmigo, diligente, que participa, encausado. Ahorita tenemos cuál es nuestra causa, ir por la ¿qué? Por las almas, amén. Traer las almas, porque al talento hay que sumar esfuerzo, amén. Entonces diga conmigo, yo soy un siervo fiel o infiel, hermano. Entonces terminémosla, 1, 2 y 3. Yo soy un siervo fiel, una persona constante, una persona que llega. Pero esto es para todos, amén. No deje la mano abajo porque van a pensar que usted es el infiel. 1, 2 y 3. Yo soy un siervo fiel, yo soy un siervo diligente que participa, encausado, amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Y para concluir, invitando acá a los de la alabanza a este lugar, Dios va a premiar a aquellos que han hecho lo correcto. Dios te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Recuerde que Dios es como si fuera una evaluación, ¿cierto? Nos examina y nos empieza a dar primero como de a pequeñas cositas. Y nosotros vamos como escalando esos peldaños y vamos subiendo. Entonces Dios dice, si en esto que te di poco, tú eres fiel, tendrás la capacidad de seguir siendo fiel cuando yo te dé algo mayor. Amén. Tal vez lo que usted tenga, usted dirá, pero es tan chiquito lo que yo tengo. Es tan pequeño lo que yo tengo. Pero eso que usted tiene, que ve pequeño, Dios lo ve grande. Y es un tesoro precioso que Dios puso en su mano. Yo le invito que se ponga sobre sus pies y ponga sus manitas así. Ponga así cuando usted está recibiendo algo. A veces a mi hija le digo, tome mamá, y ella pone las manitas así. Y cuando ella pone las manitas así es para recibir. Pero eso que Dios puso en sus manos, levántalo al cielo y va a decir, Señor, este es el talento que tú me has dado y yo te doy gracias por lo que me has dado. Dele gracias al Señor por aquello que le ha dado,
todos los que estamos aquí, porque sea pastor, yo soy mejor que usted. No, todos somos iguales delante del Señor. Ay, que porque yo no puedo hacer lo que hace el pastor o lo que hacen los músicos. No, todos somos iguales delante del Señor. Pero Dios quiere que trabajes con eso que te ha dado. Dios quiere que eso sea como, te de cuenta que tiene ahí 7.7 millones de pesos en sus manos y que tiene que hacer algo con eso, ¿cierto? Que no lo puede dejar perder o que alguien se lo quite, y que tiene que multiplicarlo para presentárselo delante del Señor. En esta noche, levante eso que está ahí en la medida que usted la pueda levantar. Tal vez usted se canse mucho de tener los brazos hacia arriba. Por eso le digo, en la medida en la que usted la pueda levantar. Pero en este momento vas a mirar a Dios, porque Dios está enfrente de ti. Y si has fallado, y si te has portado como ese siervo infiel y has tenido un concepto distorsionado de Dios, vas a pedirle perdón. Y vas a decirle: Señor, perdóname, porque no había apreciado ese tesoro tan grande que tú me has dado. Perdóname, Señor, porque mi actitud fue la del negligente, indiferente, apático, y no participaba en tu casa ni las cosas de tu casa. Perdóname, Rey. Vamos, dígale: Señor, no quiero seguirlo haciendo. Yo no quiero seguirte viendo así. Yo te quiero ver nuevamente como mi buen padre, mi amigo, mi todo. Tome eso que está en tu mano y guárdelo en su corazón. Dígale: Señor, yo lo atesoro en mí. Yo lo atesoro en mí, Señor. Y dígale: yo lo voy a trabajar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y yo lo voy a trabajar, Señor, para ti, porque yo soy un siervo fiel. Vamos, cambia esa perspectiva. Tal vez el enemigo le habló a su corazón, trató de dañarle el corazón, la mente, diciéndole que usted no servía, que ese ministerio que usted no servía. Tal vez usted muchas veces cierra el blanco y la gente se da cuenta y lo señala, pero usted le va a decir: Señor, yo sé que he fallado. Como decíamos más, yo sé que he fallado, Señor, pero sé propicio a mi pecador, o sea, ten misericordia. Y levántame, vamos, dile: levántame. Abre su boca y dile: levántame, levántame, Señor, levántame. Dile: yo necesito volver a ser esa luz en medio de tinieblas. Yo necesito ser fiel, responsable, leal para ti, Señor. Yo necesito participar en tu obra. Dilo fuerte: yo necesito encauzarme, Señor,